Entonces, como les decía, el pasaje que nos toca hoy, según como vamos viéndolo por versículo, dice: también fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Repudio entendemos que es el divorcio, ¿verdad? Que se divorcie de su mujer. Pero yo digo que el que repudia o el que se divorcia de su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Un tema súper actual, ¿no? Antes tenemos que ver un poquito el contexto de este tema y lo vamos a ver desde el tiempo de Jesús aún hasta hoy, cómo podemos entenderlo o manejarlo. Antes de Cristo, los romanos manejaban lo que era la vida de hogar. Aún las esposas de los romanos estaban involucradas en la vida social que llevaba la comunidad. Pero cuando el Imperio Romano se conquistó a Grecia, allí vemos una característica. Llegaron los griegos y si bien en el sentido militar e imperial, el Imperio Romano tuvo dominio sobre Grecia, en el área moral y social, Grecia influyó en Roma. Y ya desde antes de Cristo venía esta influencia. Para el siglo II antes de Cristo, la moralidad griega había empezado a infiltrarse en Roma y el declive era catastrófico. Séneca habla de que se casaban para divorciarse y se divorciaban para casarse. Era algo como la cuenta corriente de ese tiempo. No es posible interpretar este pasaje de la institución matrimonial justamente sin entender todo lo que rodeaba a Grecia, lo que rodeaba el Imperio Romano, que era lo que afectaba, y el pueblo de Israel, que estaba metido en medio de estas culturas. El matrimonio, según el pueblo hebreo, se manejaba por la ley, y la ley que decía en Deuteronomio capítulo 24:1, si un hombre se casa con una mujer, pero luego deja de quererla por haber encontrado en ella algo indecoroso, solo podrá despedirla si le entrega un certificado de divorcio. Esta ley se había llegado a ser tan liberal que se divorciaban por cualquier cosa. O sea, ya había libertad para divorciarse si le faltó sal a la comida o si trató mal a los suegros en presencia de su esposo, podía él acceder y pedir carta de divorcio. Además de que era muy sencillo. Un certificado, testigos, podía buscar y listo, ya estaba divorciado. No era como hoy, ¿verdad? Aunque hoy se ha facilitado mucho también. En tiempos de Jesús, entonces, el matrimonio justamente se había hecho algo muy trivial y el divorcio muy de todos los días. Entonces Jesús no evitó este tema, justamente en una época donde los religiosos acomodaban la ley a su propia conveniencia. Existían dos escuelas de pensamiento sobre este tema. Una que era muy rígida y no permitía el divorcio de ninguna manera, y otra que, liviana y por cualquier causa, sin argumentar mucho, se podían divorciar. Entonces el matrimonio se había vuelto en un contrato de conveniencia y ya no en un pacto de amor y compromiso, sino era un convenio nomás. Hoy, si vemos el tema de divorcio, a la luz de lo que estamos viviendo, para ponerlo en el contexto de nuestros días, estuve viendo algunas estadísticas y dicen que en Tuxtla el divorcio más común es el incausado, o sea, el divorcio exprés que le dicen, porque permite disolver el vínculo matrimonial sin necesidad de expresar una causa o demostrar culpabilidad o de acuerdo mutuo, basándose en la voluntad de uno solo de los cónyuges. Se tramita ante el juzgado familiar, requiere demanda de documentos y convenios sobre el tema de los hijos, los alimentos y las propiedades. Pero con que uno decida, ya está. También existe el divorcio administrativo, que es más rápido y más si no tienen hijos ni hay embarazos presentes,
se da en una forma más sencilla. Ese sí es con mutuo consentimiento ante el registro civil. Ahora, las principales causas de divorcio a nivel nacional son el incausado, el 67.2%, sin causa, y el de mutuo consentimiento con un 31.3%. ¿Okay? Entonces, 67 el incausado y por mutuo acuerdo el 31.3%. Ahora, en México, en el 2024, se registraron 161.249 divorcios. Estos divorcios entre parejas constituidas por hombre y mujer, ¿verdad? Entendemos que está aceptado el matrimonio igualitario desde el 2010 en la Ciudad de México y luego en los otros estados. Entonces las estadísticas lo incluían y no pasan la excepción, porque dice que aún en los matrimonios constituidos solo por dos mujeres son 439 divorcios y en los que son solo por hombres 244. O sea que estos son sin contar los que lo hacen, se juntan pero no se casan legalmente. O sea, estos son los que sí se registran, una gran cantidad. Pero tenemos un montón de gente que tampoco registra, se junta, están unos años, se separan y viven de esa manera. Entonces vemos que en cualquiera de los casos el divorcio es algo muy común y algo muy actual el día de hoy. ¿Cuál es el porcentaje de matrimonios que termina con divorcio? Alrededor del 43% de los primeros matrimonios. O sea, los matrimonios que se casan por primera vez, el 43% termina en divorcio. Ahora, en comparación con los que ya tienen un divorcio y se vuelven a casar la segunda vez, el 60% termina en divorcios. Y los que se divorcian por segunda vez y se vuelven a casar una tercera vez, estos, el 73% terminan en divorcio. O sea que más se casan, más rápido se divorcian, ¿verdad? buscan una solución que no hay. Esto explica que muchos de los que se divorcian primera, segunda y tercera vez vuelven a casarse buscando tener un matrimonio mejor. Sin embargo, muchos no lo logran. ¿Por qué? Porque no solucionan conflictos. Los mismos problemas que tuvieron en su primer matrimonio, los vuelven a repetir en el segundo y lo vuelven a repetir en el tercero y no sanan, no corrigen. Entonces, el divorcio sigue siendo cada vez más. Entonces, eso es lo que nos toca hoy. Fíjense que estadísticas muy claras, estadísticas muy cercanas, porque esta última es del 29 de agosto del 2024. Entonces no son muy lejanas a nosotros. Ahora vamos a ir al tiempo de Jesús, o a las palabras de Jesús sobre este tema. Si Jesús estaría hoy aquí, ¿qué nos diría? Como lo que les dijo en ese tiempo a los seguidores. El tema del divorcio es un tema que incomoda y confronta, pero también Dios puede restaurar y puede sanar. De momento basta notar que el cristianismo trajo al mundo un ideal de fidelidad y cuidado con la humanidad que no se había soñado antes. O sea, no existía esta idea de fidelidad y de cuidado de la familia hasta que el cristianismo llega y lo impone. El cuidado para los cónyuges, el cuidado para los hijos y el cuidado para la familia llega justamente con este mensaje. Ante esta ley que manejaba el pueblo, Jesús eleva la vara. Ante la ley que decía, si tiene algún problema y quiere divorciarse, dele la carta de divorcio y listo, ya está, ya se divorció. Échela de su casa y se terminó el matrimonio. Eso era lo que se hacía. Pero Jesús dice que esto no es así. Y él cita justamente, no cita ni a Moisés, ni lo está llevando a otra cosa, sino a la intención original. Jesús lleva el mensaje al origen, a lo que era Dios, a lo que Dios planeó desde el inicio. El nuevo reino tiene relaciones que no se basan en simplemente lo que me permite hacer la ley o en cómo lo puedo hacer de la mejor manera, o como dicen algunos, divorciarnos en buenos términos, ¿verdad? No se habla de eso,
sino que es cómo puedo reflejar como ciudadano del reino, cómo puedo reflejar mi identidad en este mundo. ¿Cómo puedo reflejar yo como ciudadano del reino en este tema que soy ciudadano del reino, que vivo bajo las normas del reino? Hoy analizaremos cómo este nuevo reino que Jesús instituyó protege a la familia a través de la permanencia, la fidelidad y la gracia. Entonces, ¿qué dijo Jesús sobre este tema del divorcio? ¿Lo justificó? ¿Lo toleró? ¿Lo aceptó? Bueno, en el 5:31 dice, también fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Ahora, Jesús cita esta práctica que era muy común en este tiempo y que según Deuteronomio era cualquier cosa indecorosa que el hombre encuentre, porque la mujer no podía divorciarse, solo el hombre podía divorciarse. El problema era que los hombres usaban la carta de divorcio como un permiso legal para abandonar sus responsabilidades. Cualquier parecido a hoy, coincidencia, ¿verdad? Pero hoy lo vemos también, que muchos hombres se casan, tienen hijos, se van, hacen otra familia, no les importa estos hijos, los deja tirados. Hay mujeres que también lo hacen, pero no tienen esa responsabilidad asumida de que tienen hijos, tienen que criarlos, tienen que sostenerlos, y son responsabilidad de ellos porque son parte de lo que Dios le dio a ellos también. Pero en ese tiempo también era como un permiso legal para dejar responsabilidades. Cuando un matrimonio bajo el viejo gobierno enfrenta crisis, muchas veces se pregunta, ¿soy feliz? ¿Estoy haciendo bien? ¿Me tengo que quedar acá hasta el final? ¿Qué pasa con mi vida? Es mí, yo y yo. Pero el enfoque según el nuevo reino justamente no es el yo, sino el otro. En el reino la pregunta no es si soy feliz, sino ¿estamos siendo felices? ¿Qué estamos haciendo para que esto funcione? ¿Qué estamos haciendo para ser felices? Si mi cónyuge es feliz realmente, no solo yo, ¿él es feliz también o ella es feliz también? ¿Cómo podemos ser felices? ¿Cómo podemos llegar a disfrutar de esta relación? ¿Qué estamos haciendo para mejorar y cambiar y llegar a ser ese matrimonio con el propósito que Dios tenía? Cuando Jesús dijo el segundo mandamiento importante, el primero era amar a Dios, ¿verdad? Y el segundo es, ¿ama a quién? ¿A tu prójimo, como a ti mismo? O sea, lo que estaba diciendo Jesús era que lo ames con todo, como te amas tú. Por eso, si yo no soy feliz, bueno, el otro tampoco es feliz. Entonces, si yo quiero ser feliz, debo desear que el otro sea feliz, ¿no? Porque es ama a tu prójimo como a ti mismo. El prójimo más cercano que tenemos es nuestro cónyuge, el que está ahí, el que decidió compartir la vida conmigo, el que dijo un día hasta que la muerte nos separe. Ese es mi prójimo, ese es el que debo atender. Jesús también dijo que hagamos con los otros lo que queremos que los otros hagan con nosotros. Entonces ahí entra otra vez, ¿qué estoy haciendo yo por mi cónyuge en este caso? Si a mí me gusta que me traten bien, trato bien. Si a mí me gusta que me respeten, respeto. Si a mí me gusta recibir palabras de afirmación, doy palabras de afirmación. ¿Estoy yo siendo parte de todo lo que me gustaría recibir? ¿Lo doy también? Ese es el mandato y esa es la forma que deberíamos funcionar como matrimonio. Jesús está poniendo el énfasis en el otro y no en mí. Y esto justamente, el matrimonio, es el mejor lugar donde lo podemos aplicar. La felicidad es el subproducto de una promesa de amor y fidelidad bien guardada. Ahora, ¿cómo protegemos esta promesa? Jesús les dice, pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Es como que Jesús quiere poner un límite. Jesús marca un pero. Él afirma la ley y dice, yo en mi nuevo reino
quiero que vayamos más adelante, quiero que hagamos un paso más. Jesús es radical, cierra las puertas de escape que como humanos podemos nosotros inventar. Bajo el nuevo gobierno, el matrimonio no es una institución civil, es una unión espiritual que justamente Dios planeó desde el principio. Es esa unión que Dios planeó entre hombre y mujer, que sean uno, que se acompañen, que se cuiden, que se sostengan, que sean esa unidad perfecta. El matrimonio fue instituido por Dios y es una institución santa. Donde ambos se apartan para vivir uno para el otro y prometen la fidelidad delante de Dios. Al romper esta promesa, cuando nosotros hacemos esta promesa delante de Dios y luego la rompemos, estamos rompiendo una promesa justamente que le hicimos a Dios. Una promesa que pusimos delante de Dios. Dios y testigos, porque a veces invitamos a un montón de gente, ¿verdad? Y estamos prometiendo delante de Dios, de nuestro cónyuge y de todos los testigos que vamos a estar con esa persona. Ahora, fíjense que en la palabra de Dios, en Eclesiastés, capítulo 5, versículo 4 al 6, Dios habla de la promesa y del problema de la promesa no cumplida. Y dice así: cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia, porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos. Qué tremendo este pasaje. Jesús enseña que el romper una promesa, como nosotros lo hacemos con tanta facilidad, es una ofensa grave, porque justamente a Dios no le agrada y la menciona como insensatez y pecado el romper una promesa ante Dios. Pero hoy estamos viviendo en una cultura de descarte, en una cultura que todo lo descarta, ¿verdad? No funciona, desechalo y compra nuevo, total es más barato y es mejor. Entonces desechamos y desechamos. Y esta misma cultura se lleva justamente al matrimonio. La ley del obsoleto, de lo caducado, aplica también para el matrimonio. La modalidad líquida de que se habla, de que todo se cambia, todo se transforma y que nos acomodamos a los diferentes tiempos, también lo vemos nosotros los cristianos, donde no guardamos los principios bíblicos fuertes en nosotros y los sostenemos a pesar de que el mundo diga lo contrario. Entonces lo que Jesús propone aquí lo va a hablar un poco más en Mateo capítulo 19. Allí Jesús abarca un poco más este tema. Y lo que Jesús propone es algo especial. Él dice así, en el versículo 6 del capítulo 19. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. La ley de la reparación y la perseverancia, de mantenernos, de cuidar, de sostener, de mejorar. El reino nos da la autoridad para luchar por nuestras familias. La nueva autoridad de Jesús nos da poder para perdonar lo que es imperdonable, para reconstruir lo que el mundo justamente daría por muerto. Pero antes, en Mateo 1:19, del 1 al 3, nos dice un poco el contexto de esto que dijo Jesús. Dice el 19 a partir del 1. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó a Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y lo sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Acá vemos lo que también se repitió en el Sermón del Monte, ¿verdad? Vemos que a Jesús lo confrontaron.
los religiosos justamente, con una pregunta para crear polémica, ya que aún los mismos líderes estaban divididos en su opinión. Entonces, en el 4 dice, él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no separe el hombre. Cuando le dice a los religiosos, no habéis leído, suena medio irónico porque los fariseos sabían de memoria las Escrituras. Ellos vivían para memorizar las Escrituras. Entonces, lo que Jesús está diciendo, ¿no saben ustedes acaso esto? ¿Por qué me vienen a preguntar? Si ustedes no conocen las Escrituras, no pueden hasta repetirlas de memoria. Jesús fue más allá de los religiosos, de Moisés, de la ley. Él fue al principio, al mero principio. Jesús no dio una opinión o una nueva opción o una observación, sino que fue al principio de todas las cosas, donde la Trinidad, donde Él era parte, había creado el matrimonio con un propósito de ir adelante para siempre, de cuidarse, de amarse, de reproducirse, de administrar todo juntos los dos. Mateo 9:6, entonces 19:6, nos da esa declaración que no es una sugerencia, sino es un dictamen que Dios da. Por eso Él dice, ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. No le dio mucho argumento, no dio mucha explicación, sino que fue al principio y le dio un dictamen que era preciso y certero. La Biblia justamente nos dice que Dios, que es el creador de esta unión matrimonial, aborrece, odia el divorcio. Fíjense que Malaquías 2:16 dice, pues yo odio el divorcio, dice el Señor Dios de Israel. Divorciarte de tu esposa es abrumarla de crueldad, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Por eso guarda tu corazón y no le seas infiel a tu esposa. Aborrece. No aborrece a los que se divorcian, pero sí aborrece la actitud de divorciarse. El llevar a cabo este acto en las vidas involucradas, llevar daño, llevar dolor. Aborrecer es detestar, odiar, abominar. No dice que lo desaprueba o le disgusta, sino dice que lo aborrece. No odia a las personas que pasaron por él, sino que sabe que el daño que ellos ocasionaron al diseño original de Dios, al alma humana y al testimonio del pueblo, entonces es más dañino que otra cosa. Dios mismo se compara con su pueblo como el esposo y el pueblo la esposa. Y cada vez que el pueblo se iba tras otros dioses, estaba desacreditando a Dios, quien era el esposo. El matrimonio no es solo una unión legal, sino que es un compromiso asumido delante de Dios. Jesús sabía que es en el matrimonio donde vivimos la intimidad de la fe. Nosotros podemos aparentar mucho, pero ¿qué vivimos en nuestro hogar? Allí es donde vivimos la verdadera fe, donde día con día, con nuestro esposo, con nuestros hijos, con nuestra esposa, con nuestros hijos, reflejamos quién es nuestro Dios. Reflejamos si somos ciudadanos realmente de este reino. Allí no podemos engañar, allí quedamos al descubierto. Por eso escuchamos a veces hijos que dicen, sí, una cosa son mis padres en la iglesia y otra en la casa, ¿verdad? Porque no estamos viviendo la fe como debe ser. Y por eso es que fallamos. Jesús sabía que el matrimonio no es solo una unión para aparentar, para procrear, sino que el matrimonio es la base de lo que forma la familia. Él sabía que si el matrimonio se descompone, la familia se debilita y cae. Y si la familia cae, es entonces cuando la sociedad pierde su rumbo.
cuando perdemos esa idea de familia, esa idea de crear, procrear y trabajar juntos para que esto funcione. El matrimonio es una voluntad personal de compromiso que se sella justamente delante de Dios con una promesa de ir juntos hasta que la muerte los separe. Y es interesante cuando nos casamos, esto se dice a la ligera. Cuando damos los prematrimoniales damos mucho énfasis a esta promesa, porque después, en el momento se dice rápido, ¿verdad? Cuando el vestido, la gente, la fiesta, todo toma prioridad, olvidamos ante quién estamos prometiendo lo que estamos prometiendo. Es ante Dios y estamos prometiendo esa fidelidad, pase lo que pase. En las buenas, en la mala, salud, enfermedad, riqueza, pobreza, ¿verdad? Hasta que la muerte nos separe. Hoy vivimos en una sociedad que justamente los votos se toman muy a la ligera, donde el para siempre dura hasta que aparecen los problemas, hasta que la intolerancia llega, hasta que la paciencia se termina. Ahí es el fin, ahí es el para siempre. El divorcio no es solo una ruptura legal, sino que es un daño espiritual, una ruptura que contradice lo que Dios unió, que fue unir vidas con un propósito. Fue Dios quien en Génesis, en el inicio, unió marido y mujer y los preparó para que sean de consuelo, de ayuda. Y Él mismo mandó que lo que unía no se desate a la ligera. En la Biblia, de principio a fin, está presente la idea del matrimonio. Es algo que está allí, latente. No es que Dios lo instauró en Génesis y ahí se terminó. No, Dios está manejando esto del matrimonio constantemente con el pueblo y lo quiere graficar enseñándole al pueblo cómo debe ser un matrimonio. Cuando el pueblo se iba tras otros dioses, Dios decía, este pueblo adulteró, este pueblo me dejó. Este pueblo se fue tras otros dioses, me engañó, me fue infiel. Pero lo interesante de todo esto es que a pesar que el pueblo era infiel, Dios seguía siendo fiel. Él estaba allí. Él nunca se divorció de su pueblo, porque Él amaba de verdad. Él se entregaba por su pueblo. Y es así que toma al profeta Oseas y le dice a Oseas, toma una mujer, una prostituta, una mujer que pueda andar con otros hombres y cásate con ella. Claro, ella lo engañaba, entonces él sufría porque ella lo engañaba, entonces ella lo dejaba y él volvía a buscarla. Y ella lo volvía a engañar y él volvía a buscarla. Y el Señor le decía, búscala, no la dejes. Porque así soy yo con mi pueblo. Ese es el ejemplo que les quiero dar. Que deben amar, sin condiciones. Porque ese es el amor que Dios derrama en nuestras vidas, justamente. Dios siguió con esto y en el Nuevo Testamento Jesús se identifica como el esposo y nosotros, la iglesia, somos la esposa. ¿Qué tan fieles somos? Porque Él vendrá por su esposa, por la iglesia. Pero ¿quiénes? Los fieles. No el TCT solamente, ni la del Nazareno. Todos esos fieles que han sido salvados por la sangre de Jesucristo van a ser la esposa fiel que irán junto con Él. Ese es el mensaje que da, la esposa. ¿Y cómo termina la Biblia? Empezó con el casamiento, ¿no?, de Adán y Eva, y termina ¿con qué? Con las bodas del Cordero. Las bodas del Cordero donde será ese casamiento, esa unión de Jesús con la iglesia. Vez tras vez, Dios derrama ese amor por su pueblo de diferentes maneras y Él quiere graficarlo a través de este ejemplo que es el matrimonio. En el pasaje 19:9, Jesús menciona también, como lo mencionó en Mateo,
que dice allí: y yo os digo, cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Jesús menciona la única causa, que es fornicación, que es adulterio. Y Mateo es el único que menciona esta excepción. Marcos y Lucas no lo mencionan. Cuentan lo que Jesús enseñó, pero no ponen la excepción. No lo narran allí. Jesús reconoce que vivimos en un mundo caído, que el pecado a veces destruye aún lo que es sagrado. Y como lo hacía el pueblo con él, lo sigue haciendo. Sabemos que esto trae dolor y trae sufrimiento. Pero cuidado, porque en el verso 7 dice: los fariseos le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Y Jesús les contesta: por la dureza de vuestro corazón, Moisés permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. La idea original no era esa. Jesús responde, fíjense que los fariseos dicen: ¿por qué Moisés mandó dar carta de divorcio? Y Jesús le baja la intensidad. Moisés lo permitió, no lo mandó. Cuando habla de permitir, habla de una posibilidad de que eso no suceda, por la dureza de vuestros corazones. ¿Y qué es la dureza de corazón? La dureza de corazón es la falta de perdón, el rechazo, la falta de humildad, el valor del ego por encima de todo. Hoy muchos se divorcian porque no quieren humillarse, no quieren perdonar, no quieren buscar a Dios. Dios nos llama a morir al yo justamente y vivir de acuerdo a sus demandas. Él nos manda a crucificar el yo, a decir: Señor, tú estás por sobre todas las cosas. No estoy yo, no soy yo. Es mi esposa, son mis hijos. Hay otro entorno que me rodea, otro entorno que importa, otro entorno que vale la pena y por el cual tenemos que luchar. Frases como: merezco ser feliz, eso no lo perdono, no lo amo, creo que nunca lo amé, no son frases de un ciudadano del reino. En Corintios 13 dice, en la nueva versión, traducción viviente, primera de Corintios 13:5, dice: el amor no es ofensivo, no exige que las cosas se hagan a su manera, no se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas. Ese es el verdadero amor. Y el matrimonio cristiano predica un amor que no cambia a pesar de la circunstancia. Predica perdón, predica fidelidad, predica compromiso, un amor que perdona, sana y restaura. Cuando rompemos esa promesa, no solo estamos deshonrando a Dios, sino que estamos deshonrando ese compromiso cristiano que hicimos. ¿Cómo puede un cristiano hablar de fidelidad a Dios si no es fiel en su matrimonio? ¿Cómo puede hablar de perdón de Cristo si Él no puede perdonar? En su propio hogar incluso. ¿Cómo puede adorar al Dios del pacto eterno si desecha justamente la promesa del matrimonio? Estamos llamados a construir, no a destruir. A construir el matrimonio y llevarlo adelante. Es allí, en la convivencia, en la vida diaria, donde Dios forja el carácter, donde damos testimonio y donde mostramos lo que es un amor inquebrantable. Un amor que está allí, fiel. Un amor que perdura. Y cuidado, a veces nos dicen, bueno, pero cuando corre peligro la vida porque es muy violento y hay... Ok, pero esos son extremos. Pero en las estadísticas vimos que no hay mucho de eso. Y a veces vamos a los extremos, pero si hilamos fino, hay mucho que nos falta dar a nosotros para que este matrimonio funcione. Dios nunca es infiel a la iglesia, pero la iglesia sí es infiel a Él. Dios no deja de perdonar, aunque nosotros muchas veces nos cuesta perdonar. En el matrimonio, por eso decimos, se ve nuestro compromiso con Dios.
El divorcio no viene por la incompatibilidad, desacuerdo, infidelidades. El divorcio llega muchas veces porque nuestra vida está lejos de Dios. Entonces, muchas veces es eso lo que necesitamos, estar más cerca de Dios, entender el corazón de Dios, practicar las enseñanzas de Dios, ir más allá, ir esa segunda milla, ese segundo paso para construir. Entonces entendemos que hay un poder de la gracia de Dios, aún en medio de todo esto. Jesús permitió el divorcio como una posibilidad, pero nunca lo hizo como un mandato. Es la única excepción que permite, que es justamente el adulterio, ¿verdad? La fornicación. Es lo único por lo que lo menciona. Y entendiendo a veces que esto venía ya manejando el pueblo, pero que no era el propósito original de Dios. Él no lo ordena, lo permite. Y esa diferencia es importante. Deja clara que la restauración, aunque sea una situación dolorosa, sigue siendo el deseo de Dios. Aunque son situaciones difíciles a veces, hay que perdonar, hay que sanar, lleva tiempo. Pero ese es el deseo de Dios. Si queremos agradar a Dios, debemos luchar por conseguir esto. Y no es vivir una vida infructuosa en el matrimonio, sino luchar para que el matrimonio sea lo que debe ser, para que podamos vivir en armonía, en disfrute, en gozo. El plan de Dios no es la separación, sino la redención. Él vino a morir por la redención y la reconciliación con Dios y por ende con nuestro cónyuge. En Corintios dice, 2 de Corintios 5, 18, y todo esto es un regalo de Dios, quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo. Y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él. Si Dios nos reconcilió con Él, la opción nuestra es llevar y reconciliar a otros con Él. Y en el matrimonio, en la familia, es el primer lugar donde lo debemos aplicar. La infidelidad hiere, traiciona, lastima, rompe la confianza. Pero también entendemos que Dios puede restaurar todas las cosas. Entendemos que Él puede restaurarla. Él es fiel. Lo irreparable se repara y muchos lo han logrado. No es fácil porque lleva determinación, cambios y agarrarse de Cristo. Y créanme que somos testigos de todos estos años que hemos trabajado con matrimonio, de cómo el matrimonio se puede restaurar. Y aún después de una gran crisis y aún de adulterios bien groseros, el matrimonio puede volver a ser mejor que antes. Y hasta tenemos matrimonios que no solo han sanado, sino que hoy ayudan a otros matrimonios. ¿Por qué? Porque se puede. Si creemos en que Dios es rey de todo, de esa salud, de la ansiedad, de los problemas, Él puede ser el rey de nuestro matrimonio. Pero tenemos que ponerle ganas, hermano. Tenemos que ponerle nuestro esfuerzo, nuestra dedicación, nuestro entusiasmo y agarrarnos del Señor. Porque Él es el que puede en medio nuestro. La fornicación hiere, pero Dios tiene el poder de reparar aún lo irreparable. Y así lo mostró con su pueblo. Así lo ha hecho. No necesitamos un nuevo matrimonio. Necesitamos un nuevo corazón, lleno del amor de Dios, lleno de su presencia para poder llevarlo adelante. El problema no es tanto el pecado, sino en que queremos hacerlo fácil, en que no estamos dispuestos a restaurar, no queremos perdonar, no somos pacientes y no ponemos nuestro matrimonio en las manos de Dios, ni nuestras vidas en sus manos. Entonces, si hoy están pasando por problemas y necesitan un nuevo corazón para enfrentar esto que viene, mejorarlo, crecer, llevar una calidad de vida como matrimonio. Aunque el texto de Mateo 5 es severo y confronta el corazón, en el nuevo gobierno también habla de las segundas oportunidades, de esas oportunidades que pueden ser diferentes y que pueden cambiar todo. Si has sufrido un divorcio, el Señor no te desecha. Su gobierno es de compasión.
Si tu pacto fue roto por cualquier causa, aún por desconocimiento o porque ignoraste lo que Dios te estaba pidiendo, el reino es el refugio y tu lugar es la restauración. Pero si queremos restaurarnos, hay algo que tenemos que entender. Algo que Jesús lo dijo muy claro a una mujer que estaba en adulterio y que todos querían matar, y que ella esperaba que él también la apedree. Pero Jesús le dijo: ¿dónde están los que te juzgan? Ni yo te juzgo, pero vete y no peques más. Acá se terminó. Pon un punto final a esto que te está alejando de Dios. Jesús vino a sanar. Él perdona, limpia, renueva, restaura, restablece lo dañado. Si hemos caído o caído por alguna situación, levántate. Si pecaste, arrepiéntete. Si fuiste infiel, sé restaurado. Pero no continúes en desobediencia, porque la gracia no es licencia para seguir pecando. La gracia justamente es para cambiar, para terminar con el pecado. ¿Hay perdón? Hay perdón, pero pongámosle un punto final. No hay que seguir en eso. No podemos tampoco darnos el lujo de seguir y seguir dañando a nuestro cónyuge. Eso no es lo que Dios quiere. Eso no es lo que Dios pide. Lo que Dios pide es ese amor inquebrantable, que voy a dejar de hacer lo malo, voy a dejar de actuar mal, justamente para que nuestro matrimonio sea la imagen de Dios aquí en la tierra. ¿Por qué Jesús protege tanto el matrimonio? Porque es la metáfora más grande de todo el Evangelio. Así como Cristo no se divorcia de su iglesia a pesar de nuestras fallas, los ciudadanos del reino estamos llamados a cultivar la fidelidad, una fidelidad que asombre al mundo. La gente debe mirar nuestra relación matrimonial y decir: este matrimonio no es de este mundo. Qué lindo cómo se tratan, cómo se respetan, cómo se cuidan, cómo se son fieles, cómo se protegen. Eso es lo que debe llamar la atención. Debemos ser luz y nuestro matrimonio debe reflejarlo. Porque Jesús no ama el matrimonio, porque Él mismo lo fundó y lo fundó con un deseo justamente de que sea para bien y no para mal, de que sirva, de que sume. Lo pasado, pasado es. Pero ahora, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a reaccionar, aconsejar, acompañar a los que están pasando por esto? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a construir de ahora en adelante? No importa lo que estén pasando. ¿Cómo vamos a construir nuestro matrimonio? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer que esto funcione y funcione bien? No a los tumbos o a los arañazos o a la guerra, ¿verdad? Sino que funcione bien, como Dios le agrada. Con un corazón nuevo, un corazón agarrado del Señor y con un deseo hacer lo que Dios quiere, cueste lo que cueste. Porque a eso nos llamó Dios. Así que hoy no juzgamos el pasado, pero debemos rendir nuestro presente. Jesús no vino a condenar, sino a salvar. Si te sientes apenado por no haber hecho las cosas bien, hoy Dios restaura. Hoy es el día de las segundas oportunidades. Pero ¿qué vas a hacer de ahí en más? El nuevo gobierno nos pide que nuestras palabras tengan peso. Si nosotros dijimos hasta que la muerte nos separe, ahí vamos a estar, hasta que la muerte nos separe. Porque es nuestra palabra, la palabra de un hijo de Dios, la palabra que hicimos delante de Dios. El reino nos da la gracia para cumplirlo. Si tu matrimonio está en crisis y siente que no puedes más, pide hoy la invasión de la gracia de Dios y trabaja, busca ayuda, haz algo para que ese matrimonio funcione. Si estás soltero, decide hoy que tu futuro hogar
cuando estés maduro, cuando estés listo, cuando tengas las herramientas para hacerlo, será gobernado por el Señor. Será dirigido por Él. Y jóvenes, escuchen, nadie los obliga a casarse. Pero si toman la decisión de casarse, que sea para toda la vida. Que la palabra divorcio desaparezca de su matrimonio. No esté, no exista. Tomen esa decisión y agárrense del Señor y disfruten de la vida matrimonial. Porque la vida matrimonial es para disfrutar. Y Dios quiere que la disfrutemos. Así que jóvenes, como les digo, ahí está, la puerta abierta. No estamos obligados a casarnos, pero si nos casamos, hagámoslo como Dios quiere. Si están de novio con compromiso de casamiento, bueno, hagan una promesa, que el divorcio no será una opción, pase lo que pase. Desde ya, si están pensando en casarse, si ya saben que esa es la persona idónea para ustedes, pongan esta regla en sus vidas. Y que el Señor trabaje en nosotros, que nos renueve cada día y nos permita ser como Él quiere que seamos. Por favor, pongámonos de pie y vamos a orar. Con todo esto en mente, cada uno desde su lugar, desde su situación, desde lo que ha vivido, vamos a clamar al Señor. Y si hay que pedir perdón, pidamos. Pero si estamos con nuestro cónyuge, tomemos decisiones firmes. Pueden pasar al altar, pueden tomarse la mano. Vamos a orar por los matrimonios también. Hoy es un tiempo especial. Hoy es un día especial. Y que pueda ser reconfirmado ese hasta que la muerte nos separe en nuestras vidas. Señor Jesús, gracias por esta nueva oportunidad. Gracias por amarnos tanto, Señor. Amarnos tanto que está dispuesto a perdonar todo lo que hemos hecho. Nuestras malas decisiones, nuestro trabajo, nuestra mala actitud, lo que sea que hemos hecho. Nuestro pasar por alto tu mandato. Y queremos pedirte perdón. Señor, perdónanos. Perdónanos por haber tomado a la ligera tu santidad. Perdónanos por haber tomado a la ligera las decisiones de nuestra vida. Ayúdame, perdóname, ayúdame a vivir de acuerdo a tu voluntad. Que esto viejo que pasó tenga un punto final y a partir de hoy pueda tomarme de tu mano, recibir tu perdón, agradecerlo y vivir de acuerdo a tus mandamientos. Qué hermoso es tu amor, Señor, que sin importar lo que hayamos hecho, tú nos recibes hoy. Tú nos amas igual. Tú no te divorcias de nosotros. Tú dices hasta el final, vas a dar tu amor y así lo haces. Gracias, Señor, por ese perdón. Gracias por poder tener nuevas oportunidades. Gracias porque tú no nos juzgas, sino que nos amas, nos perdonas, nos restauras, nos sostienes. Gracias, Señor. Fortalece hoy los matrimonios, Dios. Los matrimonios que están aquí presentes, los que nos están viendo. Que realmente podamos tener corazones de carne, de amor, un amor inquebrantable. Un corazón que se dé, que se entregue. Que nuestras casas sean embajadas de tu fidelidad. Y con todo esto en mente, si ustedes están allí con su cónyuge, tómense de la mano. Háganlo. Este es el tiempo. Ya hicieron el compromiso con Dios. Tómense de la mano. Y no están frente a un juez civil. Están en la embajada de Dios. Pueden repetir conmigo: Señor Jesús, hoy reconocemos que nuestro matrimonio no es un contrato humano, sino una promesa hecha ante ti. Entregamos nuestro hogar a la jurisdicción de tu nuevo reino. Hoy renunciamos a la ley del egoísmo.
Prometemos amarnos con el amor sacrificial de Cristo, proteger nuestra unidad y ser un hombre y una mujer de integridad que refleje la fidelidad de nuestro Rey. Prometemos poner al matrimonio como una prioridad sobre cualquier otro interés. Espíritu Santo, invade nuestra casa. Que nuestro amor sea una luz que alumbre a los otros. Que demostremos que en el reino de Dios el amor nunca deja de ser. En tu nombre, Jesucristo, oramos. Amén. Dios les bendice, hermanos.